Les voy a pedir, mis hermanos, que nos pongamos en pie. Vamos a leer el Salmo 90. Salmo 90, para la gloria del Señor. Vemos de la siguiente manera el Salmo 90. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijo de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en lo más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos, y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra, y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Padre, tú eres el Dios eterno, nosotros somos polvo delante de ti, pero llegamos ante tu presencia, oh Señor, rogándote que nos ayudes, que podamos comprender lo que tú quieres enseñarnos en esta noche, Padre Santo. Oh Dios eterno, tú eres un Dios de magnificencia, tú eres un Dios glorioso. Y te rogamos que en tu eterna gloria, en tu eternidad, tengas misericordia de nosotros que somos pecadores, y que nos ayudes, Padre mío, y que nos enseñes el camino. Padre, y que en tu gracia, Padre mío, almas sean tocadas y vidas sean cambiadas con el poderoso mensaje de tu palabra, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, cada día que nosotros vemos las condiciones de esta vida, uno se pregunta: ¿cuándo el Señor va a regresar? ¿Y cuándo se va a acabar todas estas cosas? Muchas veces uno se afana y uno habla sobre el tiempo, cuando Dios va a terminar todo este afán y todos estos problemas que estamos viviendo. Muchas veces uno se desespera porque uno no ve las cosas como uno espera. Tal vez uno no obtiene lo que uno quiere en el tiempo que uno lo quiere, y eso desespera a uno. Hay momentos que uno dice: bueno, pero Señor, ¿por qué tantas cosas están pasando en este tiempo?
Y hoy yo quiero hablar sobre el Salmo 90 porque es un salmo que habla de lo que tratamos la semana pasada, sobre la confianza que tenemos que tener en Dios. Y la semana pasada hablábamos sobre cómo Dios le habló a Moisés, que tuviese confianza en él. Y ahora llegamos a este salmo. Y lo interesante es, mis hermanos, que este salmo fue realmente escrito o fue una oración que Moisés hizo a Dios. Y nosotros hemos estado estudiando el libro de Éxodo sobre la vida de Moisés. Y ahora este salmo es una oración de Moisés. Y es una oración en el cual él le dice a Dios dos cosas importantes. Lo primero es que nosotros podemos ver la eternidad de Dios en este salmo. Y lo segundo es como la vida es transitoria, la vida transitoria del hombre. La grandeza de Dios, pero la pequeñez del hombre. Si usted quiere pensar en un título, piense en dos cosas: la grandeza de Dios, la pequeñez del hombre, o la eternidad de Dios y el modelo transitorio de vida del hombre. Esos son los dos temas de este salmo. Y lo primero que habla es de la grandeza de Dios, de la eternidad de Dios. Y nos comienza hablando del refugio que es Dios. Y él dice: tú has sido refugio de generación en generación. Eso significa que cuando Moisés se pone a mirar sus familias, sus generaciones, él ha visto un Dios que siempre ha estado presente y que ha sido refugio. Lo primero que Moisés nota es el refugio que ha sido Dios a través de los tiempos. Y él dice que antes de que naciesen los montes y se formasen la tierra y el mundo, ya Dios era Dios. Desde el siglo y desde ahora Dios es Dios. Y él dice: tú eres Dios. Tú has estado en control de cada una de las cosas que han pasado de generación en generación, de siglo en siglo. O sea que para Dios no es una sorpresa una pandemia, no es una sorpresa una tormenta como la tuvimos hace 2 semanas, no es una sorpresa estos problemas que estamos pasando de inflación y problemas económicos de guerra, sino que Dios ha sido Dios en cada una de esas situaciones. Y Él nos dice: tú has sido refugio. Y le dice Moisés en su oración: Señor, tú has sido refugio. Tú no nos has dejado, sino que de generación en generación tú has continuado, no nos has dejado. Esto es bien importante para nosotros, mis hermanos, porque nosotros nos desanimamos rápidamente de la vida. Nosotros nos desanimamos porque las cosas no funcionan como uno espera. Y muchas veces, mis hermanos, uno planea y todas las cosas, por mucho tiempo uno planea las cosas y no salen como uno espera. Y cuando eso pasa, usted llega a una frustración en su vida y usted dice: Dios no es Dios porque la cosa no pasó como yo esperaba. Pero aquí me dice que Dios es refugio. Aquí me dice que antes de que se formase todo, Dios es Dios. Y en cada situación que pasa, lo que Él me está mostrando es su grandeza. Yo le decía la semana pasada sobre Moisés, que cuando él pasaba por esa situación en la cual él se encontraba, es para que él pueda ver la grandeza de Dios. ¿Sí?
Hermanos, yo quiero que nosotros meditemos en esto como iglesia, porque muchas veces usted nota alrededor y dice, pero ¿qué está pasando? Las cosas no están marchando como uno espera. Y la respuesta es, Dios es Dios. Pero ese Dios, que es refugio, nos dice que tiene un tiempo. Y en el versículo 4 nos habla de ese tiempo de Dios, de actuar, y que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Y es algo bien interesante lo que nos dice aquí este pasaje bíblico, ¿verdad?, sobre el tiempo de Dios y cómo Dios actúa, lo que Dios hace. Fíjese en el versículo 4, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, como una de las vigilias de la noche. O sea que 1000 años para Dios es como un día. El apóstol Pedro menciona también este pasaje bíblico por aquellos que están hablando de la venida del Señor, y él dice, el Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que Él es misericordioso, es paciente. Y yo quiero que meditemos en este pasaje bíblico porque nosotros, como Pedro aconseja, ¿verdad?, nosotros nos desesperamos y nos olvidamos que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. El Señor toca el corazón cuando Él quiere, en el tiempo que Él quiere. ¿Viste como dice el versículo 3? Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dice, convertíos, hijos de los hombres. O sea, Dios tiene un tiempo, mis hermanos. Él toca el corazón y la persona viene al Señor en el tiempo de Dios. Y aquí nos muestra cuando Dios trabaja en ese tiempo de Él que nosotros no podemos comprender. El Señor es paciente, Él actúa no como nosotros esperamos. Miren, nosotros estamos esperando la venida del Señor, por ejemplo, y mucha gente dice, bueno, pero que el Señor no va a venir, que desde que yo estaba pequeñito me dice que va a venir el Señor y el Señor nunca llega. Y siempre hablando del fin del mundo, pero esto nunca llega. Pero fíjese que la gente siempre está poniendo el tiempo del hombre en vez del tiempo de Dios. Dice que el Señor es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Hermanos, si Jesucristo hubiese llegado en estos tiempos, muchos no hubiesen sido cristianos hoy. Y tenemos que estar contentos de que Dios es paciente con el tiempo. Y Él actúa en el tiempo que Él quiere y toca los corazones cuando Él quiere. Esto es bien importante, mis hermanos. Es tan importante que nosotros pensemos en ese tiempo de Dios. Dios no actúa cuando nosotros queremos, pero cuando el tiempo de Él llega, actúa de una manera, mis hermanos, que uno no puede comprender. Hay personas que han estado orando, por ejemplo, por un trabajo, y oran, y les rechazan en este trabajo, y les rechazan en el otro, pero cuando el trabajo que le llegue a usted es el tiempo de Dios, mire, hermanos, es el trabajo perfecto. Usted no tiene ni que preocuparse. Muchas personas están pensando en formar familias, en tener cónyuges. Hermano, cuando llegue el tiempo de Dios, usted se va a dar cuenta que es el tiempo perfecto. El versículo 3, vuelves al hombre hasta que sea quebrantado. Es el tiempo de Dios de quebrantar el corazón. Es el tiempo de Dios de que los hombres se conviertan. Y yo lo voy a decir después, más adelante, la importancia de nosotros mantenernos fiel al Señor. Porque Dios es grande, Dios tiene su tiempo, Dios sabe todas las cosas, Dios es Dios.
Y Él sabe ese tiempo, mis hermanos. Él sabe ese tiempo exacto cuando tú vas a tener esa mujer especial, ese hombre especial que te vas a casar. Dios tiene ese tiempo, pero Él tiene un tiempo que tú no lo comprendes y que tú no lo sabes. Esa es la grandeza de Dios. Eso es lo más hermoso cuando nosotros estamos en el tiempo de Dios. Hermanos, cuando nosotros miramos el refugio que Dios ha sido para esta iglesia, yo me pongo a pensar, Señor, nosotros no merecemos tu gran amor, no hemos sido fieles a ti, y sin embargo, de generación en generación tú has sido fiel, no has dejado, Padre Santo, que tu obra se desvanezca, sino que siempre tú has mantenido tu fidelidad. Ese es el Dios que es refugio de generación en generación. Ese es el Dios que tiene un tiempo especial. Me encanta lo que dice Moisés en este salmo, porque una vez más me está diciendo, bueno, Dios es grande, yo soy pequeño, Dios tiene su tiempo, que no es mi tiempo, y Dios actúa de una manera especial. Miren los siguientes versículos. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Y fíjense, mi hermano, este carácter transitorio del hombre, cómo la vida pasa, cómo todo de una manera transitoria tiene su curso. Y nos dice aquí que Dios, el Dios grande, está trabajando con el pecador, los convierte, los trae, pero mire cómo todas las cosas tienen una manera transitoria, un tiempo. Desde el versículo 1 hasta el versículo 9 nos habla de esta grandeza de Dios, de este tiempo de Dios, de la manera en la cual Dios actúa, de la manera en la cual Dios trabaja. Y cada versículo nos habla cuán grande es Dios. El versículo 9 termina diciendo, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Y este es un verso clave, porque me está diciendo, bueno, qué grande es Dios y mis días declinan. Mis días se acortan. Hermanos, cuando uno se pone a mirar las fotos de hace 20 años, y uno se dice, bueno, pero ¿cómo es posible? Hace 20 años yo estaba en esta forma y yo nunca pensaba que iba a estar en estos momentos de esta otra forma. Y cuando muchos que se acuerdan de su adolescencia, usted nunca pensaba que la vida iba a cambiar tanto. Y el versículo 9 nos dice cómo declina nuestros días a causa de la ira de Dios. La ira de Dios es más bien cómo Dios hace justicia del pecado. Entonces nuestros días se van acortando, nuestros días se van acabando. Y viene entonces la parte del hombre, en la cual Moisés dice que los días de nuestra edad son 70 años, y si los más robustos son 80 años. Está poniendo una especie de marco de la vida normal de los hombres de su tiempo. Entonces, es que la vida es transitoria, la vida es tan corta. Y en aquel entonces, recuerdan que Moisés, cuando comenzó su trabajo de liberar al pueblo de Israel de Egipto, tenía 80 años, y Moisés 80 años y Aarón 83. Entonces ellos comenzaron a ver qué tan pequeños ellos eran con relación al tiempo, el límite de tiempo, que en esos tiempos era como 70 años, 80 años. Es algo normal también para nosotros hoy. El punto es
que Moisés está diciendo la vida es tan corta, es muy, muy corta. Entonces, ¿qué hacer cuando la vida es tan corta? ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Bueno, él mismo nos contesta en el versículo 12. Y es una oración que Moisés habla a Dios y le dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y este versículo, mis amados hermanos, es un versículo clave y bien importante para nosotros los cristianos, porque perdemos el tiempo en tantas cosas. Perdemos el tiempo y no podemos actuar con sabiduría, no sabemos cómo contar nuestros días. Hermanos, la pérdida de tiempo en la vida es, yo diría, que es el desperdicio más grande que podemos tener. Nos dicen que la vida es como una moneda que solamente lo puedes usar una sola vez. O sea, cuando el tiempo lo malgastamos, cuando el tiempo lo usamos sin sabiduría, entonces después nosotros nos quejamos, tenemos pesar en nuestras vidas, en nuestras decisiones. Cada decisión que uno hace, cada momento que usted decide algo, ya bien sea hacer el bien o hacer el mal, tiene una repercusión en el futuro. Cada momento que usted malgasta, sabe que tiene una repercusión. Y aquí Moisés nos dice: enséñanos de tal manera a contar nuestros días. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto. Nosotros como humanos tenemos un tiempo corto, una vida transitoria. Así que ese tiempo que Dios nos da, tenemos que saber cómo utilizarlo. Ahora, Moisés nos dice qué es lo que tenemos que hacer cómo utilizar ese tiempo que Dios nos da. Yo les voy a leer, antes de hablar de eso, el pasaje en el libro de Efesios capítulo 5, y hay dos versículos que quiero leer del libro de Efesios capítulo 5. Versículo 15, versículo 16 del libro de Efesios, dice así: mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mire cómo dice aquí: sabiduría para cómo utilizar el tiempo. Eso es tan importante. Y el libro también de Moisés aquí, el Salmo 90, nos habla de la importancia de tener esa sabiduría para usar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque cada vez que el tiempo es mal gastado, nosotros desperdiciamos nuestras vidas. ¿Y cómo se desperdicia la vida? Cuando no andamos en santidad. En el mismo libro de Efesios que leí, el versículo 17 nos habla de esa importancia. Efesios 5:17. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Que andemos en santidad. El versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay desilusión, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Hermanos, hay un famoso predicador de Inglaterra, se llamaba John Stott, y le hicieron una pregunta a él, y la pregunta fue, él estaba ya anciano y le preguntaron: ¿qué es la cosa que te gustaría hacer más en tu vida, si tendría que volverlo a hacer? Él dijo en una sola oración: me gustaría pasar más tiempo en oración. Me gustaría pasar mucho más tiempo orando, hablando con Dios. Y esa es la manera más importante de aprovechar el tiempo.
es orando, es buscando el rostro del Señor. Pero cuando hacemos eso, estamos aprovechando el tiempo en vez de pasar nuestras vidas en todas estas distracciones que tenemos en este mundo. Como yo les digo, mis hermanos, es increíble cómo el tiempo se nos va cuando estamos en las redes sociales, cuando estamos conversando cosas que son insensatas. Es increíble cómo el tiempo se va. Y después que el tiempo se nos va, nos preguntamos, ¿y qué ha pasado? ¿Qué yo he hecho con mi vida? Un minuto se convierte en una hora en un día en una semana en un mes en un año, después llegamos a décadas después. Es increíble cómo el tiempo ha pasado y no lo he aprovechado. El Salmo 90 nos dice: vuelve, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos de nuestros días. Cuando el Señor nos da una oportunidad, y el Salmo 68, versículo 19 dice: cada día Dios nos llena de bendiciones. O sea que cada día Dios nos da una oportunidad de ver su misericordia. Y aquí nos está diciendo: de mañana sácianos de tu misericordia, y así cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Hermanos, cuando usted comienza en la mañana contemplando la misericordia de Dios, usted se va a dar cuenta que todo el día se le va a llenar de la gloria de Dios, de esa bendición tan grande que Dios le da. Pero lo más importante es comenzar con Dios. Como dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás os vendrá por añadidura. Hermanos, cuando estamos buscando al Señor, entonces los días se convierten en días especiales, días de alegría, días de significado, días en los cuales nos alegramos. Fíjense lo que dice el versículo 15: alégranos conforme a los días que nos afligiste, los años en que vivimos en el mal. En otras palabras, usted llega, ve la misericordia del Señor, usted busca de Dios, entonces usted va a sentir la alegría de estar con Dios, la alegría de buscarle. El Salmo 30, versículo 11 dice: has cambiado mi lamento en danza, me ceñiste de alegría. Por eso a ti cantaré gloria mía. ¿Y por qué? Porque comencé a buscar al Señor. Comencé de una manera especial a entregarme a Él. Vi su misericordia en la mañana. Vi su bendición que me da cada día. Entonces esa bendición me va a dar alegría si realmente le estoy buscando. Hermanos, pero cuando no le buscamos, cuando nos apartamos de Él, entonces uno comienza a quejarse, uno no ve nada bueno, uno no ve nada, absolutamente nada bueno, cuando uno está lejos de Dios. Hermanos, es interesante que muchas veces cuando nosotros estamos buscando al Señor, lo único que vemos es las cosas nubladas, los días grises de la vida. Usted ve gente que se queja: ay, es que esta vida es tan difícil, tengo tal enfermedad, tengo tal problema. ¿Por qué? Porque no están buscando de mañana la misericordia de Dios, no están buscando la bendición que Dios muestra cada mañana. Pero cuando buscamos la bendición de Dios cada mañana, en medio, mis hermanos, de lo que parece nublado, de un día gris, lo que nosotros vemos es un arco iris lleno de colores, porque estamos viendo la bendición del Señor. Eso es lo que Dios nos dice que tenemos que hacer en nuestra vida, que es transitoria. Confiar de que Él nos va a mostrar un arco iris, confiar de que Él nos va a mostrar la luz, porque cada día
Él nos da su bendición. Cuando nosotros aprendemos a contar nuestros días, cuando nosotros pasamos más tiempo con Él en oración. Mire cómo dice el versículo 17, Él nos da luz, ¿verdad? Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma la luz del Señor. Y eso pasa, mis hermanos, cuando nosotros estamos buscando al Señor, vemos su luz, Él nos muestra su luz y confirma la obra de nuestras manos. Hermanos, Dios es grande, nosotros somos pequeños, pero cuando nosotros llegamos al Señor, le buscamos de cerca, cuando nosotros le decimos, enséñanos de tal manera a contar nuestros días, que podamos traer sabiduría, entonces nuestras vidas, mis hermanos, se transforman. Hermanos, cuando vemos los problemas, cuando vemos los afanes de la vida, cuando vemos todas las situaciones, entonces tenemos una visión diferente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos confiando en un Dios grande, que ve más allá de nuestras pequeñeces, que ve más allá de nuestros fracasos, de nuestras caídas. Y aquel Dios que quiere confirmar la obra que nos ha dado, Él muestra su luz, hermanos. Este salmo es tan importante porque es que nos enseña cuán grande es Dios, cuán eterno es Él, cuán pequeño yo soy, lleno de caídas, de fracasos. Pero si me apoyo en Dios, si lo veo a Él, si le digo a Él, enséñame a contar mis días, a actuar con sabiduría, hermanos, vamos a ver esa luz, vamos a saciarnos de su misericordia, vamos a ver que en cada día hay una bendición. En cada día Dios nos muestra su eternidad. Vamos a esperar con paciencia en el Dios que es paciente con nosotros. Este es lo que Moisés está diciendo para el pueblo de Israel y está diciendo para con nosotros. Él quiere confirmar la obra de nuestras manos. Fíjese cómo comienza el Salmo. Tú eres refugio de generación en generación. Pero termina diciendo, sí, la obra de nuestras manos confirma. Y recuerda, mis hermanos, que Moisés, Dios le dio la misión de sacar al pueblo de Egipto. Y, saben, no fue fácil, pero él comenzó diciendo, Señor, tú eres refugio. En otras palabras, Señor, tú has sido refugio de generación en generación, tú has estado conmigo todo el tiempo, tú has estado con mi familia todo el tiempo. Tú no me has dejado. Pero termina diciendo, bueno, Señor, aquí está tu obra. Confirma la obra que tú me has dado. Y eso es para nuestra iglesia, mis hermanos. Él ha sido refugio. No nos preocupemos, ¿verdad?, por lo que los ojos pueden ver, pero más bien confiemos que Él va a confirmar la obra que Él ha puesto en nuestras manos. Porque nosotros vamos a entregarnos a Él. Vamos a buscarle de cerca. Él va a confirmar la obra que Él ha puesto en nosotros. ¿Por qué? Porque su fidelidad es tan grande, mis hermanos. Su fidelidad va más allá de lo que nosotros podemos comprender. Por eso que Moisés, hablando de este salmo, es una experiencia propia de cómo Dios ha sido fiel desde el principio, le ha guiado. En momentos que nosotros nos sentimos decaídos por los golpes de la vida, vamos a confiar en un Dios que es grande, que es eterno y que
nos mira en nuestras pequeñeces, porque nos quiere dar luz y quiere confirmar la obra que Él nos ha dado. Y pidámonos al Señor cada día, enséñame, Padre Santo, a contar mis días, que cada momento yo pueda traer sabiduría. Y de esa manera, de la manera en la cual yo llego al Señor en oración, buscándole de mañana, Él me va a ayudar a confirmar la obra, porque Él es fiel. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y yo quiero cantar este último himno sobre la fidelidad de Dios, pero vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a confiar en el gran Dios que es eterno. Padre, te damos las gracias, porque tú eres un Dios grande. Nosotros somos como polvo, la Biblia nos dice. Nosotros nos desesperamos, Padre Santo, cuando no se contesta como nosotros esperamos. Pero ayúdanos a creer que tú tienes tu tiempo. Padre mío, ayúdanos a buscarte y a confiar, Padre Santo. Yo quiero, Padre mío, orar por esta iglesia, Padre mío. Que tú confirmes la obra, Padre Santo. Oh, Padre mío, que nosotros podamos creer en un Dios que tiene su tiempo, pero que actúa de manera especial cuando le buscamos. Que podamos confiar en tu fidelidad. Oh, Padre, tú has sido fiel de generación en generación y siempre lo serás. Podemos confiar en ti, porque nunca vas a fallar. Oramos todo esto en el dulce nombre de Jesús. Amén.